El elemento HTML meta de metainformación sirve para aportar información sobre el documento. Representa metadatos que no pueden ser representados por otros elementos HTML meta relacionados, como base, link, script, style o title. La etiqueta meta siempre va dentro del elemento head y normalmente se utiliza para especificar el juego de caracteres, la descripción de la página, las palabras claves, el autor del documento y la configuración de la ventana gráfica. Este elemento es catalogado como elemento vacío, por lo tanto, no tiene ningún contenido y no utiliza etiqueta de cierre. Los atributos usados con este elemento son charset, name, http-equip y los atributos globales. Si name, http-equip o item prop son usados, entonces el atributo content tiene que ser también especificado. El atributo media también puede ser utilizado en conjunto con el atributo name. Se pueden usar cuantos elementos meta sea necesario en el documento, pero los atributos name, http-equip, charset y itemprop no pueden ser usados en el mismo elemento meta. El atributo charset declara la codificación de caracteres del documento. Si el atributo está presente, su valor debe ser UTF-8, porque UTF-8 es la única codificación válida para documentos HTML5. Los elementos meta que declaran una codificación de caracteres deben ubicarse completamente dentro de los primeros 1024 bytes del documento. Por eso siempre es mejor que este atributo sea el primero que pongamos dentro de la etiqueta head. Si se establece el atributo charset, el elemento meta es una declaración charset que proporciona la codificación de caracteres en la que está codificado el documento. Este es el único atributo que no va acompañado del atributo content en el elemento meta. Es importante aclarar que no debe de haber más de un elemento meta con el atributo charset en la página. Si el atributo name se usa, el elemento meta proporciona metadatos a nivel del documento que se aplican a la página. Los atributos name y content se pueden usar juntos para proporcionar metadatos del documento en términos de pares, nombre y valor, con el valor del atributo name siendo un nombre predefinido de metadatos y el atributo content dando el valor. Entre los nombres predefinidos utilizados en el atributo name están application-name. El valor del atributo content debe ser un texto del formato libre que proporcione el nombre de la aplicación web que representa la página. Si la página no es una aplicación web, no se debe utilizar el nombre de metadatos application-name. Se pueden proporcionar traducciones del nombre de la aplicación web utilizando el atributo global lang para especificar el idioma de cada nombre. Autor. El valor del atributo content debe ser un texto de formato libre, proporcionando el nombre de uno de los autores de la página. Description. El valor del atributo content debe ser un texto de formato libre que describa la página. El valor debe ser apropiado para su uso en un directorio de páginas, como por ejemplo un motor de búsqueda. No debe de haber más de un elemento meta donde el atributo name sea description. Generator. El valor del atributo content debe ser un texto de formato libre que identifique uno de los paquetes de software utilizados para generar el documento. Este valor no debe usarse en páginas cuyo marcado no sea generado por un software, como páginas donde el marcado es escrito por un usuario en un editor de texto. Keyword. El valor del atributo content debe ser un conjunto de palabras separadas por comas, donde cada una es una palabra clave relevante para la página. Es importante hacer notar, muchos motores de búsqueda no tienen en cuenta estas palabras clave, ya que históricamente esta función se ha utilizado de forma poco fiable y engañosa. Referrer. El valor del atributo content debe ser una política de referencia que va a definir la política de referencia predeterminada para el documento. La política de referencia controla la cantidad de información del remitente que se debe incluir con la solicitud. Theme-color. El valor del atributo content debe ser una cadena que coincida con la producción de CSS color, definiendo un color sugerido que los navegadores deben usar para personalizar la visualización de la página o de la interfaz de usuario. Por ejemplo, un navegador puede colorear la página de título de la página con el valor especificado o usarlo como un resaltado de color en una barra de pestañas o un selector de tareas. También se puede insertar un tipo de multimedia o una query con el atributo media, que hará que el color se establezca solo si la condición usada en el atributo media es verdadera.
El valor debe ser una lista de consulta de medios válida. A menos que el nombre predefinido sea theme-color, el atributo media no tiene efecto en el modelo de procesamiento y los autores no deben utilizarlo. Este uso es mayormente visto en navegadores móviles. Color-scheme. Para ayudar a los navegadores a representar el fondo de la página con el esquema de color deseado inmediatamente, en lugar de esperar a que se cargue todo el CSS de la página, se puede proporcionar un valor de esquema de color en un elemento meta. El valor del atributo content debe ser un texto que coincida con la sintaxis del valor de la propiedad color-scheme de CSS, y no debe de haber más de un elemento meta con este nombre. Viewport. El valor del atributo content da pistas sobre el tamaño inicial de la ventana gráfica, configurando la escala de la página y cómo se muestra en el dispositivo. El valor del atributo content debe ser un valor predefinido que a la vez va a tener otro valor. El valor predefinido del atributo content puede ser width con un subvalor de un número entero positivo o el texto device-width. Height con un subvalor de un número entero positivo o el texto device-height. Initial-scale con un subvalor de un número positivo entre 0.0 y 10.0. Maximum-scale con un subvalor de un número positivo entre 0.0 y 10.0. Minimum-scale con un subvalor de un número positivo entre 0.0 y 10.0. User-scalable con un subvalor de yes o no. Viewport-fit con un subvalor de auto, contain o cover. Los valores predefinidos pueden ser usados en conjunto, separándolos con una coma. Estos no son los únicos nombres predefinidos a usar con el atributo name. Existen muchísimas más con diferentes funciones como contact, revised, robots y las etiquetas Open Graph. Se recomienda consultar la página wiki de meta extensiones de WhatWG. Si se establece el atributo HTTP-equip, el elemento meta es una directiva práctica que proporciona información equivalente a la que puede proporcionar una cabecera HTTP con un nombre similar y se usa en lugar del atributo name. Al igual que con el atributo name, los atributos HTTP-equip y content se pueden usar juntos para proporcionar metadatos del documento en términos de pares nombre y valor, con el atributo HTTP-equip dando el nombre de una cabecera HTTP y el atributo content dando el valor. Los valores de los nombres de cabeceras que se pueden usar con el atributo HTTP-equip son content-type. Es solo una forma alternativa para establecer el atributo charset, una declaración de codificación de caracteres. El valor del atributo content debe ser la cadena literal text/html.com, opcionalmente seguida de cualquier número de espacios en blancos, seguidos de la cadena literal charset igual UTF-8. Un documento no debe contener un elemento meta con un atributo HTTP-equip y un elemento meta con un atributo charset presente. Default-style establece el nombre del conjunto de hojas de estilo CSS predeterminado. El valor del atributo content debe coincidir con el valor del atributo title en un elemento link en el mismo documento, o debe coincidir con el valor del atributo title en un elemento style en el mismo documento. Refresh. El atributo content especifica el número de segundos en el que se debe volver a cargar la página si su valor es un número entero no negativo. Si el número es seguido de la cadena punto y coma URL igual y una URL válida, entonces especifica la cantidad de segundos hasta que la página debe redirigirse hacia esa URL. Content-security-policy permite a los autores de la página definir una política de contenido para la página actual. Es decir, permite a los administradores del sitio web controlar los recursos que el navegador puede cargar para una página determinada. Cuando el atributo HTTP-equip no está restableciendo una declaración de codificación de caracteres, también puede ser hijo de un elemento NoScript dentro de un elemento head.